día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario de nuestra Madre la Iglesia, del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia, quiero decir. Estamos en el punto 790 del Catecismo, en la explicación de el artículo de fe referido a nuestra fe en la Iglesia. La Iglesia, cuerpo de Cristo. El punto 790 habla de un solo cuerpo, la unidad de ese cuerpo. Dice así: los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y resucitado por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Bien, esta es la afirmación, el punto de partida del que nos habla el Catecismo. Se está insistiendo en este punto de una manera muy especial, que estamos siendo alimentados, que Cristo comunica a través especialmente de los sacramentos, según nos dice, ¿no? Comunica su vida, alimenta a su Iglesia, la cabeza alimenta el cuerpo. ¿Cómo puede, de qué manera, no lleva a efecto ese misterio de alimentar la cabeza al cuerpo? Este punto del Catecismo señala dos aspectos. El primero, a través del bautismo. El bautismo lo que nos hace es injertarnos en Cristo. Como ya hemos tenido ocasión de subrayar entre nosotros, el bautismo nos injerta en Cristo, dándonos una vida nueva, dándonos la vida de Cristo, dándonos el don pascual. El bautismo es, por tanto, un sacramento en el que somos injertados, estamos recibiendo una vida nueva. Y por otra parte, el bautismo es complementado con la Eucaristía. En la Eucaristía se nos está alimentando. En el bautismo se nos injertó, pero ese injerto tiene que ser posteriormente alimentado. Y la Eucaristía pasa a ser como una continua comunión, común unión con la fuente, con la cabeza, con Cristo, en quien hemos sido injertados, y unión también entre nosotros. Así pues, digamos que hay una complementación entre el bautismo y la Eucaristía. El bautismo, digamos, en él nace esa unión con Cristo, y en la Eucaristía se alimenta. Es la manera que tiene el Catecismo de afirmar estos dos aspectos. Se nos dan dos textos para la reflexión. El primero, Romanos 6, versículos del 4 al 5. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Por lo tanto, como veis, es un texto de Romanos que habla de que en el bautismo hemos sido injertados en Cristo en su muerte y resurrección. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bueno, podríamos sacar la siguiente conclusión de este punto. La conclusión de que nuestra unión con Cristo pues no puede ser por mero voluntarismo. No basta querer, no vamos a tener la voluntad, el deseo. Esa unión con Cristo
incluso aun cuando fuese deseada no fervientemente por el hombre, es algo que está fuera de sus posibilidades. Eso solamente cabe realizar ese sueño del hombre, ¿no? Esa unión con Cristo por medio de un don gratuito, inmerecido, que son los sacramentos. Los sacramentos son el camino por el que se hace posible esa unión. Algo que, pues que supera nuestra capacidad y que es otorgado como don gratuito por los sacramentos. Nos injertan en Cristo, nos hacen partícipes de su vida y alimentan esa vida, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Ese es un poco la conclusión de este punto, entendiendo que estamos hablando de un don místico, un don que nos supera, un don que es, por lo tanto, pura gracia. Es pura gracia que podamos ser cuerpo de Cristo. Es pura gracia que Cristo sea nuestra cabeza y que estemos unidos a Él de esta forma. Continúa el siguiente punto del Catecismo, el punto 791. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y la necesidad de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin duda alguna, la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo es una imagen muy gráfica, que ilumina mucho. Y como toda metáfora, pues tenemos que intentar extraer de ella pues toda la riqueza posible de este misterio. Aquí, cuando se hace referencia a que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él, bueno, pues se toma una imagen, una metáfora, y ciertamente cuando en un cuerpo, cuando hay un miembro, una parte del cuerpo enferma, pues ninguno de nosotros se le ocurre decir mi estómago está enfermo, sino que decimos estoy enfermo, porque tenemos bien claro que el hecho de que el estómago esté enfermo, eso afecta a todo el resto del cuerpo, y a nadie se le ocurría decir mi estómago está enfermo, pero vamos, como es una parte, pues no pasa nada. No, te condiciona totalmente, te condiciona plenamente, hasta el punto de que tendrás que interrumpir el resto de las actividades. Y no basta decir que es una parte, que es, al fin y al cabo no es más que una parte del todo, y que el 90% está bien, sí, no, pero ni que sea el 90 ni que sea el 98. Esa parte que está enferma me está condicionando en ese momento. Yo no puedo sustraerme, porque el estómago no es que sea una parte de mí, es que soy yo, que es distinto. No es lo mismo que haya una parte de mí que esté enferma, no es que yo estoy enfermo, que es distinto el concepto. Tal es la unidad que formamos en la Iglesia, ¿no? Que no podemos fraccionar nuestras partes. Uno no puede desprenderse de una parte sin que eso afecte al todo. Bien, esta imagen tan completa que tenemos del cuerpo, ¿no? Pues es aplicada a la Iglesia. Y aquí hay una afirmación importante. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. Hay como una dicotomía entre unidad y diversidad. Nosotros, humanamente hablando, nos solemos armar un lío con estos dos aspectos, ¿no? Pues un lío muy considerable, ¿no? En la vida social, en la vida política, pues en nuestras mismas familias. Nos cuesta un montón compaginar unidad y diversidad. Y si subrayamos mucho la diversidad, pues eso suele ser en detrimento de la unidad.
Y si subrayamos mucho la unidad, pues es en detrimento de la diversidad. Y entonces uno dice, vamos a ver, ¿cómo compaginamos la unidad y la diversidad? Pues la verdad es que eso, que para nosotros es un lío el compaginarlo, y nos parece que es casi un jeroglífico irresoluble, porque o promocionas la unidad o promocionas la diversidad, y conjugar los dos, pues es muy complicado. Eso que para nosotros es un lío, pues está comprendido, ¿no?, en este misterio de la Iglesia, cuando dice: la unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Es decir, la caridad es la clave de cómo integrar unidad y diversidad. Esa es la clave. En el momento en que hay un amor, una caridad que nos mueve a todos los que formamos la Iglesia, si es la caridad el motor, si es el Espíritu Santo que nos llena de caridad, entonces deja de haber problemas entre unidad y pluralidad, o pluriformidad, unidad y diversidad. Si hay caridad, de lo contrario es un lío. Si hay caridad verdaderamente, entonces no hay conflicto entre la unidad y la diversidad. Porque si hay caridad podemos llegar a decir, como dice San Pablo, ¿no?, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿O quién ríe sin que yo no ría con él? Lo que le pase a otro en la Iglesia me pasa a mí, me está pasando a mí. La imagen que hemos puesto antes, ¿no? Si un miembro sufre, sufren todos. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Si queremos superar, ¿no?, los conflictos entre una Iglesia pues unida y una Iglesia también que tenga diversidades y que sea rica en distintas manifestaciones, solamente lo lograremos a través de la caridad. De lo contrario, si lo estamos midiendo pues en formas humanas o en parámetros humanos, tendremos muchos conflictos, como de hecho ocurre en la vida civil, donde todo es, ¿no?, pues una lucha de poder, pues entre la unidad y la diversidad. Controlo yo, controlas tú, etcétera. La única manera de superar esos conflictos, esas fricciones, es estar imbuidos del espíritu de caridad, que sea el Espíritu Santo, el espíritu de caridad, el que nos mueva, el que nos dé un amor mutuo unos por otros, un dolor mutuo unos por otros. Solamente la caridad supera esos conflictos, ¿no? Bien, vamos por lo tanto a hacer esta reflexión, porque ciertamente los bautizados en Cristo, como dice aquí Gálatas 3, 27, 28, estamos unidos hasta el punto de que dice: ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando falta esa caridad, cuando falta esa unión en Cristo, pues somos muy dados a subrayar lo que nos diferencia. Porque mira, este es judío, este es griego, este es de tal, este es de cual. Sin embargo, cuando estamos unidos en Cristo, esas diferencias son anecdóticas, anecdóticas. Cuando no estamos llenos de la caridad de Cristo, las diferencias suelen ser siempre motivo de fricción, porque parece que yo afirmo lo mío frente a lo tuyo. Es una especie de un afirmar para contraponerte a otra persona, para distinguirte, para diferenciarte. Y sin embargo, cuando estamos animados de la caridad de Cristo, las diferencias son motivo todavía de glorificación a Dios, de ver que estamos unidos esencialmente a lo mismo, ¿no? Y que cómo Dios ha podido hacer de dos personas que tienen un origen tan distinto, ha podido hacer una historia común y llevarlos al mismo sitio. Por eso yo creo que es bueno que nos demos cuenta de una cosa, ¿no? Que cuando es el Espíritu de Cristo el que nos mueve, las diferencias son motivo de, pues yo diría, de alegría, ¿no? De dar gloria a Dios y de decir, hay que ver cómo el Espíritu ha obrado en personas tan distintas y les ha llevado al mismo sitio. Sin embargo, cuando no estamos movidos por el Espíritu Santo, las diferencias son motivo de pique, de fricción, de comparación.
Cuando nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a sumar. Y cuando no nos mueve el Espíritu de Cristo, tendemos a restar. A restar me refiero comparativamente uno contra otro, uno frente al otro. Esta es la clave. El Espíritu de caridad, el Espíritu Santo, es el que forma la unidad en la Iglesia sin que sea en detrimento de la diversidad, y forma la diversidad sin que sea en detrimento de la unidad. Esto solo es un don místico, y esto solamente se puede realizar por encima de nuestras tendencias carnales, tendencias a la disgregación, tendencias al egoísmo, tendencias al deseo de controlar todo, de hacer algo siempre a nuestra imagen y semejanza. Alabado sea Jesucristo.